Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva capacitación de Air Computers. Mi nombre es Belén Albornoz y estoy en representación de AIR para darles la bienvenida a este nuevo webinar, a esta nueva charla online que esta vez va a estar en manos de ESET. Vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a actualizarnos con lo último en el tema, por los que saben, claro está, no vamos a ser nosotros quienes hablen de ellos, sino los especialistas de ESET, que inclusive es una marca que investiga muchísimo el tema para poder brindar mejores soluciones a los clientes de ustedes, ¿no? A sus clientes. Bien, darles la bienvenida entonces por un lado a todos los que se conectan por primera vez a este espacio de capacitación. Les contamos que pueden ingresar a capacitacionesair.com.ar, donde van a ver las grabaciones de este webinar, de esta capacitación y de otras charlas que hemos tenido de diferentes temáticas que están todas apuntadas a que ustedes sigan creciendo con nosotros, sigan aprendiendo más sobre cada uno de los segmentos que comercializamos. Bien, contarles además que al finalizar la capacitación va a haber una encuesta que a nosotros nos ayuda para saber qué temas les interesa, no solamente qué les pareció esta capacitación, sino qué temas quieren que abordemos en las próximas capacitaciones. Y les prestamos un montón de atención a lo que nos dicen, así que por favor complétenlas, ayúdennos a encontrar las mejores capacitaciones para brindarles, ¿sí? Esa información para nosotros es súper importante, así que esperamos que nos den buena información para seguir construyendo este espacio juntos de capacitación. Bien, hasta aquí entonces mi breve presentación, darle la bienvenida a los dos invitados de hoy. Vamos a tener dos oradores, Julián Tófolo por un lado y Camilo Gutiérrez, ambos obviamente de la marca ESET que nos acompañan hoy. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julián acá. Bueno, un saludo a todos Bienvenidos, los que bienvenidos. están bien. Sí, tenemos mucha gente conectada. Antes de comenzar, importantísimo, y me estaba olvidando de quizá lo más importante, tienen un botón, los asistentes, que dice preguntas. Haciendo clic allí nos pueden dejar las consultas porque Julián y Camilo van a estar contestando las preguntas de ustedes durante los últimos 15 minutos de capacitación. Así que en cualquier momento de la capacitación nos pueden dejar sus preguntas y las vamos a estar recolectando, o quizá algún comentario, cualquier cosa que quieran hacernos saber por escrito, allí haciendo clic en el botón preguntas. Bien, Julián, Camilo, no interrumpo más, los dejo entonces, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Belén, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todos los que están conectados para atender este webinario precisamente sobre las principales tendencias en materia de ciberseguridad. Y qué mejor que hablar precisamente de cómo ha ido, o sea, para poder entender esas principales tendencias, de empezar hablando de, bueno, cómo ha sido esa evolución del cibercrimen en la región, a qué es a lo que nos estamos enfrentando. Así que sobre eso vamos a estar hablando en este webinario. Pero antes de hablar, o antes de empezar, quería contarles un poco sobre ESET. ESET es una compañía que se dedica al desarrollo de soluciones de ciberseguridad. Es una empresa eslovaca, tiene sus oficinas centrales en Bratislava y tiene oficinas regionales por todo el mundo. La oficina que maneja toda la operación de Latinoamérica, es decir, todo lo que tiene que ver desde México hasta Argentina, está acá en Buenos Aires, que es precisamente donde estamos Julián y yo, y también tenemos un par de oficinas locales, una en Brasil y otra más en México. ¿Ok? Y precisamente dentro de esta oficina en Buenos Aires es donde estamos nosotros, y me refiero al equipo de investigación de ESET, como lo mencionaba Belén, que nosotros nos dedicamos a investigar, a analizar cuáles son las principales campañas, los ataques, qué es lo que estamos viendo en Latinoamérica, precisamente para poder acercarles a ustedes toda esta información y que conozcan cuáles son las amenazas que más se ven y que más afectan a los usuarios precisamente en Latinoamérica. Entonces, precisamente de todo ese trabajo y esa investigación constantemente que hacemos desde el equipo, desde el laboratorio de investigación de ESET, es que queremos hablar el día de hoy sobre los ataques, ¿okay? Sobre cuáles son las amenazas que vemos en Latinoamérica, las características de estas amenazas, sobre todo para poner en contexto y precisamente que ustedes puedan entender cuál es la importancia de hablar de seguridad, de que consideren la seguridad también con sus clientes como algo prioritario dentro de todo lo que tiene que ver con el tema de gestión de seguridad. Entonces, para poder ir poniendo todo esto en contexto,
vamos a ver diferentes tipos de amenazas y cómo han ido evolucionando en la región para poder llegar a definir cuáles son esas tendencias en materia de seguridad. Vamos a estar hablando quizás un poco de lo que son los cryptominers o la minería aplicada a criptomonedas de manera maliciosa, obviamente, las campañas de ransomware, que es lo que vemos en Latinoamérica, algunas campañas de propagación de estas amenazas y también algunos modelos tipo de estafas y de engaños de amenazas también en la región y las características que tienen. Así que vamos a empezar hablando precisamente de cómo se propagan las amenazas en Latinoamérica o cuáles son las principales características que vemos al momento de propagarse estas amenazas. Seguramente pueden reconocer lo que están viendo en pantalla, un documento que es lo que usualmente suele llegar a los usuarios o a muchos usuarios a través de correo electrónico y llega simulando ser, por ejemplo, una factura de cobro. En este caso tenemos un ejemplo de una supuesta estafa o de un supuesto problema que tiene el usuario, en este caso un ejemplo de Colombia, que le llega y le dice, bueno, que tiene un problema y que debe activar unas macros dentro del archivo para poder ver de qué se trata. Obviamente las soluciones de C ya lo detectan esto como una amenaza, que es bueno, es el cartelito que ven ahí, pero ¿qué es lo que contiene? O sea, ¿en qué consiste este tipo de propagación? Lo que tienen estos archivos de Word es lo que se conoce como macros, que no es más que código en Visual Basic para aplicaciones que están embebidos dentro del mismo documento. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la característica que tienen? Bueno, lo que ve o lo que contiene ese tipo de archivos es lo que estamos viendo en pantalla. Digamos que este es el código malicioso que hay dentro de ese archivo de Word, que como pueden ver no es más que unas líneas de script o un script mejor que lo que va a hacer es conectarse a un sitio web, en este caso es el que ven ahí, http://dianmuisca, y se va a descargar un archivo que supuestamente es una imagen, ¿cierto? Si lo ven ahí es un w.jpg, pero realmente, obviamente, esto se hace para que el usuario por ahí, o si se está monitoreando algún tipo de tráfico, si se está haciendo algún análisis básico, si no se tiene alguna solución de seguridad, se descarga ese archivo y van a ver que en la línea siguiente lo que va a hacer es llamar una línea de comando y ejecutar ese archivo que realmente es no una imagen, sino al contrario, un script, ¿cierto? Una porción de código malicioso que va a comprometer el dispositivo del usuario. ¿De qué manera? Muchas veces no es la acción maliciosa, sino que se va a conectar a otro sitio web o algún otro sitio en internet para descargar alguna amenaza, que puede ser desde un ransomware, es decir, un código malicioso que cifre la información del usuario y le pida un rescate, hasta una botnet que comprometa y ponga ese dispositivo del usuario en manos del cibercriminal para que realice acciones maliciosas con él. Entonces, esta es una de las formas que más vemos en la región propagar por parte de los cibercriminales. De hecho, una de las últimas amenazas, y esta sí es de un caso muy particular que vimos afectando a usuarios en Argentina, como ven, precisamente esta llegó a un usuario que tenía una cuenta de correo en Yahoo en el dominio de Argentina, que el engaño, en este caso, digamos, la técnica de ingeniería social estaba relacionada con una supuesta orden que el usuario había puesto o que tenía asociada en Amazon. ¿Okay? Entonces, si ven, es el cuerpo del correo, muy similar, ¿cierto?, a lo que efectivamente llegaría de Amazon si hubiera algún tipo de suscripción de este tipo. ¿Y qué es lo que genera? ¿Okay? ¿Qué es lo que genera, en este caso, el correo electrónico? Pues obviamente que el usuario quiera saber, ¿cierto?, quiera entender de qué se trata este engaño. Obviamente porque es muy factible que, en este caso, Paula, ¿cierto?, como ven ahí, no hubiera hecho algún pedido a Amazon, entonces va a querer saber, enterarse de qué se trata. Como ven, entonces, cuando ese usuario le daba en ver los detalles de esa orden, ¿qué es lo que iba a hacer? Descargarse un archivo de Word con unas características muy similares a las que veíamos en el caso anterior, pero diferente. En este caso,
no contenía una macro, es decir, no contenía una porción de código en Visual Basic para aplicaciones como el que veíamos en el caso anterior. De hecho, cuando nos llegó esta amenaza, obviamente en el equipo empezamos a mirar a ver de qué se trataba, qué características tenía, porque como no había una macro, queríamos saber, bueno, ¿dónde está ese componente malicioso que estaba afectando a los usuarios? Después de estar dando vueltas un rato, de estar mirando a ver de qué se trataba, nos dimos cuenta, de hecho, que si subíamos, incrementábamos el zoom, lo pueden ver aquí en la imagen, en la parte inferior derecha, subimos el zoom hasta un 500% y nos pudimos dar cuenta que había un pequeñísimo cuadro de texto que contenía algo. ¿Y qué era ese algo que contenía? Bueno, esa macro que inicialmente estaba dentro de Visual Basic para aplicaciones, bueno, en este caso venía embebido dentro del mismo documento con características similares, por ahí quizás un poco más ofuscado o más difícil de entender. Obviamente los cibercriminales siempre van evolucionando, siempre van cambiando. Precisamente esa es una de las tendencias a complejizar las amenazas, y este es un gran ejemplo para hacerlo más difícil de detectar. De hecho, si se dan cuenta, tiene características muy similares a lo que veíamos. Si se dan cuenta, el HTTP // está escrito de manera inversa, ¿cierto?, al sitio al cual está apuntando. Y bueno, obviamente esto complejiza un poco las tareas de análisis por parte de las personas que están, en este caso, viendo o siguiendo cuáles son las características. Y bueno, esa es precisamente nuestra tarea dentro del laboratorio de investigación de SET, darles a conocer a ustedes cuáles son esas características de esas amenazas, cómo van cambiando, cómo los cibercriminales van evolucionando en ese tipo de amenazas para poder, ¿cierto?, identificarlas más fácilmente. De nuevo, esta manera de propagar, pues obviamente lo que buscan los cibercriminales es infectar ese dispositivo del usuario con un ransomware, como les decía ahora, con algún minero. También, como les mencionaba, que un minero o un cryptominer es un código malicioso que se va a instalar dentro del dispositivo del usuario, y lo que va a permitir o lo que le va a permitir al atacante es utilizar la potencia de cómputo de ese dispositivo para minar criptomonedas. Entonces el usuario, ¿cierto?, nota que hay un proceso que le está consumiendo muchos recursos, que la máquina se le pone lenta, pero obviamente no le están robando información, no le están accediendo a información privada, no le están cifrando sus datos, simplemente le están utilizando su capacidad de cómputo para acceder al minado de estas criptomonedas, y que el atacante, pues obviamente, que es lo que persiguen, algún tipo de ganancia económica. Entonces, digamos que es un primer ejemplo respecto de cómo, ¿cierto?, se van viendo estas amenazas, cómo van cambiando, y esa tendencia de los cibercriminales a complejizar las amenazas para, obviamente, lograr engañar más fácilmente a los usuarios que crean en eso que están viendo, y obviamente que se vea comprometida la capacidad de cómputo de su dispositivo, o secuestrarle la información y pedirle un rescate. Y obviamente aquellos usuarios que no estén protegidos de manera adecuada, pues van a caer dentro de este engaño, y seguramente van a ver cómo su información está comprometida. Pero bueno, esto no es lo único que vemos cuando hablamos de amenazas afectando a los usuarios en general. De hecho, bueno, ahora les quería contar de otro tipo de amenaza, pero en este caso está más relacionada con un engaño, con estafas directamente que vemos en diferentes aplicaciones o en diferentes redes, y que obviamente tratan de aprovecharse de muchas veces la ingenuidad de los usuarios. Y esta es precisamente una estafa en un sitio de compra y venta online, de hecho muy reconocido. Por los colores ya se pueden hacer una idea de qué es lo que utilizan los cibercriminales para tratar de comprometer. Entonces, ¿en qué consisten estos casos? Estos casos van enfocados a aquellos usuarios que tienen algún tipo de publicación, ¿cierto?, de alguna venta, y que de alguna manera esa estafa comienza cuando un mensaje, muchas veces, y eso lo empezamos a notar, está en inglés, ¿cierto?, pero también obviamente los hemos visto en español, y el estafador
pregunta, ¿cierto?, al usuario, al dueño de esa publicación, ¿cierto?, le demuestra interés, le dice que quiere adquirir el producto, ¿cierto?, le pide al vendedor muchas veces que se contacte por correo electrónico. Esto muchas veces ocurre, ¿cierto?, para salirse de la plataforma y tratar de evadir los controles que ella tiene. Entonces, cuando el usuario cae en esa trampa, pues obviamente ya la plataforma pierde un poco la protección que le puede brindar al usuario. Y obviamente si ese vendedor decide ponerse en contacto, pues obviamente el atacante o ese estafador empieza a tratar de engañarlo. ¿De qué manera? Le dice que está interesado, muchas veces digamos que el mensaje viene por ese lado, pero que quiere acceder al producto, pero que como está fuera del país, pues obviamente no puede hacer la transacción, que su tarjeta de crédito no le sirve, que por eso necesita contactarse de manera externa. Bueno, y así empieza a tejer una serie de engaños para que el usuario caiga y obviamente lo lleve a este caso. Y obviamente si el usuario, si el vendedor cae en ese engaño, le va a querer, ¿cierto? Va a querer que le compren el producto y el estafador del otro lado le va a decir, bueno, para poder hacer la transacción voy a necesitar que se consigne cierta diferencia de dinero para poder hacer esa transacción. Y aunque ustedes no lo crean, hay usuarios que caen muchas veces simplemente por el desconocimiento, ¿cierto? Por el desconocimiento de que pueden ocurrir este tipo de engaños. Y bueno, ustedes me podrían preguntar, bueno, pero Camilo, ¿qué tan frecuente es eso? O sea, ¿realmente se ven este tipo de engaños? Y la realidad es que sí. De hecho, una búsqueda rápida en Google de usuarios o de usuarios relacionados con este tipo de estafas nos daba cuenta, por ejemplo, que este usuario que terminaba su nickname en Lucas5 tenía más de 226 resultados dentro de esa plataforma. Es decir, ese mismo usuario estaba tratando de engañar a más de 220 vendedores al mismo tiempo. Es decir, eso es realmente algo sistemático y de ahí la necesidad y la importancia de que como usuarios se pueda identificar de que existen estas amenazas. Obviamente no para volvernos paranoicos, la idea no es volvernos paranoicos ni mucho menos, sino al contrario, identificar que existen para poder tomar las medidas de control más adecuadas que permitan proteger la información de los usuarios. Y como pueden ver, no en este caso, digamos que este análisis que logramos hacer en el laboratorio sobre este usuario en particular fue sobre la plataforma acá en Argentina, pero también identificamos algunas más, por ejemplo, en la misma plataforma en México. Es decir, realmente hay cibercriminales, hay estafadores que se dedican a propagar este tipo de campañas. De ahí la necesidad y la importancia de que ustedes conozcan cómo se mueven este tipo de estafadores para que le puedan advertir a sus clientes, para que ellos puedan tener en cuenta, bueno, cuáles son las características y que se puedan proteger. Bueno, ahí ven la marca de agua que tiene, es willipsecurity.com, es nuestro portal de noticias. Los invito a que si quieren profundizar en este tipo de casos, nos visiten y ahí van a encontrar este y muchos otros casos. Bueno, de hecho los primeros que vimos con los casos de macromalware también, y ahí obviamente van a poder profundizar y entender un poco mejor de qué se trata todo este tipo de engaños. Entonces, ¿a qué es a lo que apuntan los cibercriminales con todo esto? Pues obviamente a obtener algún tipo de ganancia económica a costa de los cibercriminales, de la información de los usuarios. Pero no es el único tipo de engaños y estafas. Hay una serie de estafas que ya son bastante conocidos para muchos, y estoy seguro que muchos de ustedes lo van a poder reconocer, que son los casos de phishing, que son los correos electrónicos que llegan a los usuarios haciéndole creer, ¿cierto?, que tiene algún tipo de problema, que en este caso su banca en línea ha sido bloqueada o que tiene algún tipo de problemas de seguridad, y lo invitan a que ingrese a un sitio web para realizar algún tipo de activación. Este caso es una campaña que estuvimos viendo hace algún tiempo, afectando a usuarios en México principalmente. Y si se dan cuenta, o muchas veces este tipo de phishing, que es la misma manera en la que los usuarios o que los cibercriminales van evolucionando estas amenazas,
son cada vez más dirigidos. Entonces, si se dan cuenta, en este caso no va abierto totalmente, sino que va apuntado a un usuario en particular. Y si el usuario cae en el engaño y le da clic, ¿cierto?, al enlace, lo lleva a un sitio web en el cual se aloja una copia del sitio web original de esa entidad financiera. Y acá quería hacer notar algo, porque muchas veces ocurre y todavía, desafortunadamente, es muy común escuchar a usuarios decir, bueno, pero si abro un sitio web y tiene el candadito verde, es seguro y puede estar seguro. Y bueno, si se dan cuenta, efectivamente, este sitio web, que era un sitio web malicioso, tiene ese famoso candadito verde, ¿cierto? Tiene el HTTPS. ¿Qué es lo que significa o qué es lo que quiere decir eso? Que el sitio web tiene un certificado, ¿cierto? Un certificado que lo que va a garantizar o lo que quiere decir es que la comunicación entre ese sitio web y el servidor va a viajar de manera segura, ¿cierto? Va a viajar de manera cifrada, eso es el HTTPS. Pero ahora viene la pregunta, ¿quién emite ese certificado? Resulta que hasta hace algún tiempo, hasta hace unos años, eran entidades muy particulares las que podían emitir este tipo de certificados. Hace un tiempo se empezó a abrir un poco ese tema y los certificados que antes eran pagos, ahora hay otro tipo de entidades que lo emiten de manera gratuita, lo cual está buenísimo si se ponen a pensar porque facilita, ¿cierto?, el desarrollo de muchas aplicaciones, facilita que muchos usuarios puedan acceder, ¿cierto?, a cifrar las comunicaciones de su sitio web o de su aplicación entre el usuario y el servidor, pero como siempre pasa en estas cuestiones, los cibercriminales lo empiezan a utilizar de manera maliciosa. De hecho, este certificado tiene la característica de ser un certificado emitido por una entidad que es de estas que les comentaba, que no es una entidad maliciosa, ni mucho menos, pero lo que permite emitir este tipo de certificados de manera gratuita. ¿Qué es lo que conlleva esto? Que el cibercriminal empiece a utilizar ese tipo de técnicas, ese tipo de tácticas para tratar de engañar a los usuarios. Ahora, y esto es algo muy importante de mencionar, porque muchas veces ocurre que muchos usuarios empiezan a decir, bueno, pero entonces este tipo de medidas es maliciosa, es benigna, y en últimas, pues lo que les mencionaba, se trata de simplemente tecnología, ¿cierto? Características que se van sumando, que se van agregando a este tipo de situaciones y que llevan obviamente a que el usuario pueda proteger su dispositivo o que un atacante también lo pueda utilizar de manera maliciosa para comprometer la seguridad de ese dispositivo. ¿Okay? Entonces, hasta acá, ¿cierto? Vimos un poco los principales vectores de propagación de las amenazas. Por una parte, esos archivos adjuntos en los correos electrónicos, que es una técnica que se viene utilizando desde hace mucho tiempo y que todavía se sigue utilizando. ¿Y por qué se sigue utilizando? Porque hay muchos usuarios que siguen cayendo en ese tipo de engaños, que no tienen protegidos sus dispositivos y obviamente le dejan la puerta abierta a los cibercriminales. Recuerdo que hace unos 10, 11 años atrás, cuando empecé a trabajar en seguridad de manera formal, una de las principales recomendaciones de seguridad que hacíamos era, si les llega un correo electrónico que es en inglés, no lo abran, que es malicioso. Hoy en día, eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque, como veíamos, son correos electrónicos, son campañas muy dirigidas que están o que tienen esas características muy particulares y que obviamente logran engañar a los usuarios. ¿Qué pasa? Además de este tipo de estafas, además de este tipo de engaños, además de propagar ese tipo de amenazas con archivos adjuntos de la suite de ofimática de Microsoft, ese mundillo, digamos, de los cibercriminales se extiende, ¿cierto? Es mucho más amplio y muchas veces ocurre que cuando hablamos de amenazas informáticas, cuando hablamos de seguridad, muchos usuarios suelen pensar inmediatamente, bueno, tengo que proteger mi computadora, tengo que proteger mis servidores, pero la realidad es que estas amenazas informáticas van más allá de este tipo de dispositivos y también vemos cómo evolucionan o cómo marchan hacia
otro tipo de tecnologías, por ejemplo, hacia dispositivos móviles. Esta es una gráfica, ¿cierto?, que nos muestra cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido creciendo la cantidad de códigos maliciosos en Android, particularmente unas variantes muy particulares que son los Android/Spy, son las detecciones de los productos de SET, que son códigos maliciosos que van a tratar de buscar información dentro del dispositivo del usuario, y los Android/Spy.Banker, que lo que van a buscar específicamente es la información bancaria del usuario en su dispositivo móvil. Entonces ahora les pregunto yo, ¿por qué los cibercriminales han empezado, ¿cierto?, a crecer o a apuntar sus amenazas a este tipo de entornos? ¿Por qué volcarse a Android, por ejemplo, para comprometer? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestros dispositivos? ¿Qué tipo de información almacenamos en nuestros dispositivos móviles? Fotografías, videos, empezamos a hacer home banking, acceder a nuestras redes sociales, cuentas de correo electrónico, es decir, manejamos exactamente la misma cantidad de información, el mismo tipo de información que tenemos en nuestra computadora y prácticamente el mismo tipo de acciones. Entonces, los cibercriminales apuntan ahí sus amenazas y empezamos a ver, obviamente, desde hace ya unos años, estamos hablando de 2012, 2013, cómo empezaron a crecer o a verse este tipo de amenazas hasta el punto, ¿cierto?, de lo que vemos en la gráfica. Obviamente esto es para Android, que no quiere decir que no exista para iOS. ¿Existen las amenazas para iOS? Sí, también existen, pero la realidad es que sí, existen en menor cantidad. ¿Por qué existen en menor cantidad? Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¿Cuántos usuarios tiene Android? ¿Cuántos usuarios tiene iOS? Obviamente, hay más usuarios de Android y por eso los cibercriminales deciden enfocarse con mayor vehemencia en este sistema operativo. Por eso vemos la mayor cantidad de amenazas para Android en lugar de iOS. Pero bueno, esto no quiere decir, porque también es muy frecuente escuchar a muchos de los que dicen, no, estoy tranquilo, tengo iOS y iOS no tiene este tipo de problemas. Bueno, tengo una mala noticia, sí hay este tipo de problemas y también hay que considerar la protección de los mismos. Entonces, digamos que esto también nos da una idea de las tendencias en materia de ciberseguridad cuando hablamos de este tipo de dispositivos. Es decir, también hay que considerar la protección. Entonces, sí, tenemos una solución de seguridad para proteger nuestra computadora, para proteger los servidores, momento, también deberíamos tener una solución de seguridad para proteger nuestros dispositivos móviles. ¿Okay? ¿Por qué? La misma gráfica nos da una muestra. Ese incremento en las variantes de códigos maliciosos nos da una idea de lo que buscan los cibercriminales y obviamente la necesidad de proteger este tipo de dispositivos. Y bueno, esto digamos que se extiende un poco más hoy por hoy porque ya va mucho más allá de los dispositivos móviles, ¿cierto? Ya no es solamente la computadora, el servidor, el celular, la tablet, sino que cada vez empezamos a conectar más dispositivos, ¿cierto? Estamos hablando de IoT, dispositivos que se empiezan a conectar a nuestras redes, empiezan a compartir información, empiezan a intercambiar datos y de ahí la necesidad de también proteger. Obviamente, en este caso no el dispositivo porque se hace más complicado, pero sí el entorno de la red en el cual tenemos ese dispositivo. Porque seguramente tener o pensar en tener una solución de seguridad para todos los dispositivos IoT sería bastante complicado porque no son dispositivos con mucha capacidad de procesamiento y obviamente tenemos que cambiar un poco el paradigma de protección de este tipo de dispositivos, no centrándonos en el dispositivo como tal, sino en el entorno. Entonces ahí es cuando, ¿cierto?, empezamos a necesitar de otro tipo de soluciones de seguridad complementarias para no solamente monitorear lo que pasa en cada dispositivo de nuestra red, sino monitorear lo que pasa en la red misma. Y bueno, estuvimos charlando de esas estafas, de cómo se propagan ese tipo de estafas, cómo se propagan este tipo de códigos maliciosos, cómo llegan hasta el dispositivo del usuario.
Y si recuerdan lo que estuvimos hablando de ese correos electrónicos, siempre tratan de engañar al usuario, la estafa siempre va sobre el usuario, es lo que se conoce, ¿cierto?, como ingeniería social, hacer creer al usuario en algo que está viendo y que confíe y por lo tanto haga clic, por lo tanto ingrese al sitio web, por lo tanto de información, instale algo en su dispositivo, pero no es el único vector de propagación que utilizan los cibercriminales. También lo que muchas veces hacen los cibercriminales es utilizar vulnerabilidades en los dispositivos del usuario para comprometer la información que hay ahí. Es decir, una vulnerabilidad es una falla, ¿cierto?, que puede ser una falta de actualización, que puede ser una contraseña poco segura, y a partir de esa vulnerabilidad poder aprovechar y acceder al dispositivo sin necesidad de que el usuario tenga algún tipo de interacción. Y de hecho, cuando hablamos de vulnerabilidades, es importante hablar de exploits, que exploit es el componente malicioso que trata de explotar esa vulnerabilidad. Y, por ejemplo, durante el año pasado vimos un incremento de más del 117%, es decir, un poco más del doble en la cantidad de detecciones de exploits. Es decir, los cibercriminales, además de tratar de engañar a los usuarios con técnicas de ingeniería social, también están utilizando la explotación de vulnerabilidades. No sé si recuerdan hace ya un tiempo atrás, cuando empezamos a hablar o cuando surgió este ransomware que fue bastante infame, WannaCry o WannaCryptor, que aprovechaba una vulnerabilidad precisamente en el protocolo SMB del sistema operativo Windows y lo utilizaba para propagarse. Bueno, esta es una muestra de ese uso de los exploits para aprovechar esas vulnerabilidades y propagar este tipo de amenazas. Entonces, también es importante manejar o concientizar a nuestros clientes de que es importante mantener actualizada precisamente esa infraestructura. Así que, antes de darle paso a Julián, quería contarles un poco o quería redondear sobre, bueno, estuvimos hablando de esos principales vectores de propagación de las amenazas, qué características tienen el uso de ingeniería social, el uso de explotación de vulnerabilidades y, en últimas, la necesidad y la importancia de que ustedes puedan ayudar a sus clientes, les puedan servir como guías en este camino de proteger su infraestructura, de que les ayuden a reconocer cuáles son esas vulnerabilidades, cuáles son esos problemas, cuáles son esos riesgos, no para hacerlos, digamos, o convertirlos en, o generarles paranoia, sino al contrario, que puedan ayudarlos a reconocer cuáles son las amenazas para que puedan protegerse de la manera más adecuada. A partir de ahí, de que esos clientes puedan reconocer que hay amenazas, pues obviamente van a entender la necesidad de protegerse. ¿Y protegerse en qué sentido? Bueno, de tener soluciones de seguridad, es decir, de tener tecnología de seguridad para poder protegerse. Estamos hablando de tener un antivirus, una solución de seguridad, de tener un backup, de hacer cifrado de datos, de tener un EDR, por ejemplo, de tener un DLP para prevenir la fuga de información. Es decir, dependiendo de la necesidad propia que tenga cada organización, pues obviamente tener esa tecnología. Pero no basta con tecnología, ¿cierto? Es importante el tema también de la gestión que se haga de esa tecnología. Es decir, mantener sistemas operativos actualizados, proteger y utilizar contraseñas robustas, mantener las aplicaciones actualizadas, hacer pruebas de penetración, ¿cierto? Lo que se conoce como pentesting o todo lo relacionado con ethical hacking y de esa manera complementar la tecnología. Entonces, hablamos de esos dos pilares, el tema de la tecnología, el tema de la gestión y obviamente no podemos dejar por fuera la educación. Es decir, que esos mismos clientes sean conscientes de esas amenazas y puedan irradiar ese conocimiento a todos los empleados en la organización, es decir, que les cuenten cuáles son las amenazas, qué características tienen, obviamente también para que ellos puedan proteger su información personal y la información de la empresa. Entonces, en la medida que logremos llegar a esos clientes y contarles, ok,
estos son los problemas, podemos, ¿cierto?, hacerles ver la necesidad y la importancia de contar con estos tres pilares: la tecnología, la gestión y la educación a los usuarios. Y precisamente para eso estamos nosotros en ESET, para poder ayudarlos en todos estos tres aspectos y que obviamente los clientes puedan proteger su infraestructura y en últimas puedan disfrutar de la tecnología de manera segura. Así que para contarles un poco de todos estos temas, los voy a dejar en compañía de nuestro Channel Manager, Julián, para que les cuente un poco, bueno, cómo podemos trabajar en conjunto, ustedes y nosotros, para ayudar a sus clientes. Juli, ¿quieres contarles? Bueno, gracias Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, me parece que los hemos perdido a los oradores. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar si me escuchan a mí? Entiendo que no lo escuchan a Julián, yo tampoco. Perfecto, gracias Pablo, gracias Ariel. Bien, vamos a guardar unos segunditos para que Julián pueda reconectarse con nosotros. Los veo conectados, pero evidentemente el micrófono no está funcionando. Si me escucha Camilo y Julián. Bien, vamos a esperar unos segunditos entonces. Les pedimos disculpas, pero bueno, como dicen en la tele, el vivo es así. Bien, ahí creo que los recuperamos. Sí, ahí, Julián, ¿estás bueno, ahí? sí, perdón, tuvimos aquí un problemita, así Un que nada, ahí no. inconveniente. Sí, sí, aquí Juli dijo, bueno, listo, queremos arrancar. Y nada, entonces los dejo ahora sí con él para que nos cuente sobre el ESET Partner Program y la posibilidad que tenemos de trabajar entre ustedes y nosotros en ESET para poder ayudar a sus clientes. Así que dale, Juli. Dale, gracias Camilo. Continuamos Bueno, entonces. dale, no sé qué tanto habrán escuchado, así que les pido disculpas No, si... casi nada. Tu presentación y nada más, Juli. Ah, bueno, perfecto, está bien, arranco entonces. Bueno, básicamente la idea es comentarles muy brevemente acerca de lo que es el programa de canales para ESET. La idea de este programa es un poco englobar cuáles son los beneficios que se le dan a nuestros socios de negocio. La idea es que a partir de este canal puedan ganar en capacitación, en beneficios y también en reconocimientos. Básicamente estamos apoyados en 4 pilares. Los pilares son, por un lado, categorización. Lo que buscamos es entender cada socio de negocio a qué mercado apunta, qué cantidad de licencias cree que va a vender y cuál es el volumen de ventas que tiene, y en base a eso armamos un plan alineado a su tipo de trabajo. El otro pilar que tenemos es entrenamiento. Acorde a la categoría que quiera aspirar este canal, nosotros tenemos un entrenamiento predeterminado. Más adelante voy a ahondar un poquito sobre eso, pero hay distintas categorías de canales y cada canal tiene un distinto nivel de certificación. Hay certificaciones tanto técnicas como comerciales. El otro pilar es justamente lo que son beneficios e incentivos, y el otro pilar son reconocimientos. Nosotros anualmente lo que hacemos es evaluamos tanto el nivel de ventas como la cantidad de certificaciones que tiene cada canal. Bueno, por supuesto se ve las ventas que se hizo y en base a eso también están los beneficios. Y anualmente tenemos 2 eventos, uno es la LPC y el otro es el Partner Day, y en estos eventos generalmente hacemos reconocimientos a los partners que han logrado destacarse en ventas de alguna solución en particular o han crecido en ventas año a año. Con respecto a las categorías, bueno, son varias. Inicialmente tenemos la categoría registrada. Esta categoría lo que le permite es a un partner o a un socio de negocio que recién comienza a entender cuáles son las soluciones de ESET, que pueda simplemente registrarse y empezar a vender licencias. Esta categoría es una categoría inicial, por lo cual no se le pide que se registre. Ni en esta categoría ni en la categoría bronce es obligatorio el registro.
tal vez un partner que la certificación. Tal vez un partner que inicialmente se registró y fue creciendo en ventas, pero todavía no quiere certificarse, puede alcanzar la categoría bronce, que tal vez ya es un partner más especializado, que va a empezar a recibir oportunidades, ¿no? Leads que nosotros recibimos como fabricante y que analizamos a través de AIR, que ustedes ven como mayoristas, que va a poder empezar a trabajar y no hace falta que se certifique. Sí, con los niveles Silver, Partner o Platinum, que están un poquito más adelante. Acorde al nivel de partnership que uno quiera aspirar, va a tener un programa de cursos para hacer. Evidentemente, mientras más alto es el nivel, tal vez son más las certificaciones que hay que hacer, y depende del nivel que uno elija de partnership, va a ser necesario que certifique comercial o técnicamente, o comercial y técnicamente. Eso también tiene que ver con la cantidad de colaboradores que tiene cada partner. Tal vez ustedes, como partners, quieren dedicar un grupo chico de gente a comercializar el set, o simplemente una persona. Existe la posibilidad de que solo una persona califique con un perfil mixto, que a veces esto pasa, y entonces esta única persona rendiría certificaciones tanto comerciales como técnicas, y de esta manera ya estaría certificado. Y después, para partners que son un poco más grandes, se les va a pedir tal vez que certifiquen, por un lado, un comercial, y por otro lado, otro técnico. A nivel beneficios, o sea, una vez que estamos registrados en el programa de canales, ya vamos a empezar a sumar ventas para obtener beneficios. Por un lado, hay un programa que se llama ESET Sell & Win. Lo que hace este programa es, por cada venta que uno hace de licencia, o sea, por cada dólar, se suman puntos, y estos puntos luego pueden ser canjeados por regalos, que pueden ser gift card en Falabella, por ejemplo, puede ser crédito en agencias de viajes, cenas o experiencias tipo Big Box. Por otro lado, lo que hacemos es también los apoyamos con respecto a lo que es el desarrollo del negocio. Una vez que están registrados y certificados, ya empezamos a trabajar en conjunto. Lo que hacemos es, les damos apoyo inicialmente con lo que es protección de cuentas. Ustedes como partner van a poder declarar oportunidades, y eso les va a dar la ventaja de que van a tener siempre el mejor precio y el mejor descuento para poder proteger su negocio. Por otro lado, van a tener asistencia comercial. Inicialmente van a tener siempre la asistencia de él como mayorista, y de forma secundaria nosotros ponemos a disposición también un preventa que los puede ayudar eventualmente para hacer alguna demo o hacer alguna prueba de concepto de alguna solución en particular. Al margen de eso, también hay licencias para prueba de concepto. A veces ustedes como partners cuentan con un pequeño laboratorio, con alguien técnico que ya puede manejar la solución de forma experta. Entonces les brindamos licencias de prueba, por un lado para que trasladen a sus clientes, para que prueben el software, y por otro lado también para que se puedan armar un laboratorio. Les vamos a entregar licencias que no son para venta, son licencias NFR, que ustedes pueden instalar y usar internamente. Al margen, van a tener también asistencia del laboratorio de Z, y lo vamos a involucrar a Camilo con su equipo de trabajo, que también, llegado el caso, con clientes particulares va a poder asistir desde su punto de vista y aportar soluciones de valor para respuestas a sus clientes. Esto es importante porque, o sea, ESET tiene un equipo de gente numeroso trabajando en Buenos Aires. Esto es algo que generalmente no se da con los fabricantes de software. En Buenos Aires somos más de 130 personas, en el laboratorio son otras tantas, y la verdad que que un cliente pueda contar con soporte en español en su misma franja horaria, y que además pueda contar con gente experta en un laboratorio dándole apoyo, va a ser un gran valor, y es una herramienta que ustedes pueden trasladar a sus clientes, porque es algo que no van a ver en otros fabricantes del mercado. También van a lograr un fuerte impacto en venta por el hecho de que, a medida que ustedes vayan avanzando en su categoría de partners, van a lograr aumentar su margen. Repasando los beneficios, hay dos puntualmente que son los que revisamos anualmente, que yo les comentaba que se hace esto en el ESET Partner Day y en la LATAM Partner Conference. Hay dos tipos de reconocimientos. Uno es ESET Rewards, que lo que hacemos es premiamos a partners que hayan vendido más.
por trimestre por ejemplo, puntualmente en Argentina, después por trimestre en la región y anualmente en la región, por un lado. Por otro lado, también tenemos reconocimientos para partners y que lo que buscamos ahí es reconocer tal vez al partner que mayor vendió, porque a veces pasa que tenemos partners que tienen un tipo de cliente en particular o están en una región de Latinoamérica en particular, que son países que obviamente, por lo que es el país en sí, pueden vender más. Esos partners tienen sus premios, pero también tienen premios los partners que más han crecido año contra año. También hay reconocimientos para los partners que más diversificación venden. Nosotros como diversificación entendemos las soluciones que son adicionales a lo que es anti-malware. Nosotros tenemos como capas de protección anti-malware todo lo que es protección para mobile, endpoint, servidores o entornos virtuales, y vemos como diversificación soluciones como DNP, cifrado y backup. Entonces también tenemos un premio en ese sentido. Bueno, mejores casos de éxito y gestión de actividades sustentables. ESET es una empresa que se considera también sustentable, tenemos varios programas por la comodidad y apoyamos a los partners que tomen iniciativas de ese estilo. Adicionalmente a esto, como partners van a tener acceso a un portal que es el Partner Center. Ese portal lo que hace es consolidar toda la información que tenemos con respecto a productos, con respecto a novedades, que estas novedades pueden ser descuentos especiales, información de bundles, promociones especiales que haya, y todo esto lo van a poder encontrar en este Partner Center. Adicionalmente, también van a contar con herramientas para que ustedes puedan gestionarse con sus clientes. Puntualmente hay una solución que se llama Email Creator, que lo que hace es poner a su disposición HTMLs con información de productos, promociones, highlights, ¿no?, de determinadas features que tal vez nosotros consideramos que son las más destacadas de cada solución. Entonces ustedes pueden tomar este material, personalizarlo y reenviarlo a sus clientes. Entonces la idea es darle estas herramientas para simplificarles a ustedes cualquier iniciativa de promoción que tengan. Bueno, les dije que iba a ser breve, así que por mi parte era sencillamente eso. Les agradezco la paciencia y bueno, estamos acá atentos a cualquier consulta que puedan tener. Sí, no sé, Belén, si por ahí fue surgiendo alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, así es. Antes que nada, bueno, agradecerles por la capacitación que acabamos de presenciar. Muchísimas gracias, súper completo. Y estuvieron, sí, los asistentes haciendo algunas preguntas que fuimos tomando nota. De todas maneras, les decimos que pueden seguir haciendo consultas, no hay problema, haciendo clic en el botón preguntas, no en el de levantar la mano, porque vi que algunos estaban cliqueando ese botón. Eso no permite escribir. Sí, en el que dice preguntas o tiene el signito de preguntas allí por escrito, nos hacen la consulta. Bien, nos consultan, ¿las ediciones Note 32 hogareñas tienen protección contra ransomware? A ver, el Note 32, digamos que es el producto más básico que nosotros tenemos, digamos, la batería de tecnologías que tiene la más básica. Tiene obviamente la protección en tiempo real, la heurística del producto, que es la característica más premiada y más importante de nuestros productos, pero ya digamos tecnologías específicas para detener el ransomware las pueden encontrar en las versiones digamos más completas, como por ejemplo Internet Security y Smart Security Premium. ¿Okay? Entonces, la de Note 32 es la más básica, tiene protección heurística, pero protecciones específicas para ransomware las pueden encontrar en Internet Security y en Smart Premium. Eso por el lado de lo que sería usuarios. Claro, eso para usuarios hogareños, claro. Camilo, exacto. Para usuarios hogareños son esas soluciones, y para usuarios corporativos o tal vez pymes, la solución que recomendamos es Endpoint Protection Advanced. Es el Endpoint Protection Advanced, que es un bundle que incluye varios productos, soluciones para endpoint, mobile, servidores e incluye también un firewall bidireccional que les va a brindar una capa de protección adicional. Perfecto, bueno, y en línea con lo que nos estaban contando, nos consultan justamente si alguna solución para servidores con Windows 2008. Sí, correcto. En ese sentido tenemos el File Security, que funciona perfectamente. Y viene incluida también en el bundle que les comenté antes.
Este bundle incluye soluciones para endpoint, para mobile y para servidores, por supuesto como Windows 2008, y adicionalmente una consola de administración centralizada que les va a permitir gestionar todas las licencias y definir todas las políticas de los endpoints. Perfecto. Bueno, Guillermo nos comenta, y esto es para ustedes nada más, excelente presentación, muchas gracias, súper ilustrativa, nuevamente gracias. Bueno, Compartimos gracias a también. ustedes y a Guillermo también por haber participado. Bien, continuamos entonces con las consultas. Bueno, una bien comercial. ¿Hay productos para vender en tienda que se licencie al vender un equipo PC o notebook? ¿Con esa forma de comercializar? Sí, claro, esos casos los podemos ver en particular, analizaremos el negocio en particular, lo veremos por supuesto de la mano de ustedes. Puede ser con Bárbaro. Germán también, que con Exacto. Germán hemos lanzado algunas iniciativas de estas, y sí, por supuesto, se puede hacer. Podemos avanzar con licencias tachadas o con modelo OEM o hasta incluso trials. Perfecto. Aprovecho entonces el comentario para dejar en el chat de la herramienta el mail de Germán Faletti. Él es el PM de ESET en Air Computers. Está obviamente a disposición de lo que necesiten. Vamos a dejar también el nombre de Germán, así se acuerdan. Es gfaletti con doble L y doble T, @grupoair.com.ar. A ese mail cualquier consulta, si tienen algún proyecto en particular, él los va a asesorar en lo que necesitan, ¿sí? Bien, continuamos entonces con las consultas. Más allá de prevenir, ¿hay algún producto de ESET que me ayude a recuperarme de un ataque? Sí, o sea, tenemos soluciones y herramientas, por ejemplo, en el caso de este tipo de incidentes, el tema del backup es importantísimo. Tenemos una solución de backup que es lo que te va a permitir o estar más seguro ante algún tipo de incidente. Y si estamos hablando particularmente de ransomware o de algún otro tipo de amenaza, pues obviamente, como les mencionaba Juli, nosotros podemos ayudar a los usuarios, a los clientes a tratar de bajar la infección o tratar de apoyarlos a ustedes como partners para que puedan ayudarles a los clientes a tratar de solucionar la infección. Obviamente tenemos también un equipo de soporte acá que les puede colaborar, siempre teniendo en cuenta que muchas veces, particularmente cuando hablamos de ransomware, la manera en la que funcionan estas amenazas hace prácticamente imposible recuperar los archivos cuando son cifrados. Pero cuando es posible, nosotros también tenemos algunas herramientas y algunas ayudas que en compañía del equipo de soporte, o incluso si el caso es muy complejo, lo podemos escalar directamente a Eslovaquia, que es donde están los laboratorios centrales, para que ellos nos puedan ayudar con ese tipo de problemas a los clientes. Sí, por supuesto, en Perfecto. el caso de una infección, y sumo un poquito a lo que decía recién Camilo, por supuesto, siempre para estar prevenido ante infecciones, lo ideal es tener la solución anti-malware, por supuesto, bueno, actualizada, que viene con la actualización automática, y además una solución de backup, que era justamente lo que consultaban. Respecto a lo que es backup, sí lo tenemos, lo que se hace generalmente se contrata por cantidad por espacio, o sea, por gigas, y las soluciones pueden ser on-premise para clientes enterprise o o cloud, ¿no? Con storage en la nube. Perfecto. Otra de las consultas que nos llegaban a través de la herramienta es cómo podemos proteger los dispositivos que hoy en día se conectan a nuestra red como cámaras IP, dispositivos IoT, de cloud, IoT, sí, así es, etcétera. Bueno, ahí es precisamente donde empieza el gran desafío cuando hablamos de seguridad. ¿Por qué? Porque pensar en tener una solución de seguridad para cada dispositivo se hace complicado. Por eso mencionaba el tema de, bueno, hay que cambiar un poco el paradigma de protección y no pensar en proteger cada dispositivo, sino proteger la red. Entonces ahí tenemos algunas soluciones que pueden ayudarle al cliente a monitorear qué es lo que pasa en su red, ¿cierto? Ver si hay algo, si se está utilizando alguno de esos dispositivos, como mencionabas, alguna cámara web o algún otro dispositivo IoT, se está explotando y se está utilizando como puente para vulnerar la seguridad del usuario. Entonces, sí, tenemos algunas alternativas para ayudar al usuario precisamente, por ejemplo, un EDR para monitorear todo lo que pasa en la red y de esa manera poder detectar ese tipo de comportamientos maliciosos y frenarlos antes de que comprometan la seguridad del usuario.
Perfecto, súper claro. Vamos a seguir con las consultas entonces. ¿Cómo administran las licencias para evitar que se dupliquen o usen sin permiso? Las licencias se administran a partir de una consola de administración centralizada. Nosotros tenemos una consola que depende de la solución que tenga el cliente, puede ser instalada en un servidor local, on-premise o en la nube. Y a través de esa consola se administran y se asignan las licencias. Perfecto. Otra de las consultas, ¿cuál sería la categoría, y esto ya hablando del plan del programa de beneficios, cuál sería la categoría para inscribirme como partner con una base de datos de más de 150 licencias? Y nos consultan si existe alguna bonificación para usuarios que sean de la competencia y que quieran migrarse, pasarse a ESET. Sí, 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 por supuesto. A ver, respondo por partes porque me queda una duda, pero con respecto a lo que son tal vez migraciones de clientes, sí, por supuesto, hay herramientas comerciales que promueven precios especiales justamente para esto, así que sí, hay. Ese tema habría que charlarlo, analizarlo puntualmente, pero ya inicialmente hay un descuento de un 30% para las migraciones de clientes. Y a partir de Perfecto, ahí bueno. podemos ver si hace falta algo más. La primera parte de la pregunta no me quedó claro, tenía que ver con la categoría del partner Sí, que sí, sí, habría con que una base agregar. de datos de más de 150 licencias. Ok, bueno, Estimo que eso, a qué categoría debería ingresar con esa cantidad de licencias, digamos. Yo lo entiendo por ese lado. claro. Bueno, si va a tener, creo que si va a tener foco en la venta de soluciones y si ya quiere migrar estos clientes, sería una categoría bronce. Bien, perfecto. Sí, creo que se trataba de esa la consulta. Bien, entonces, seguimos con otra de las consultas. Nos pregunta Ezequiel si tienen alguna opción para Linux. Sí, sí, obvio, por supuesto, tenemos nuestras soluciones de seguridad para proteger tanto servidores que utilicen Linux o endpoints también que utilicen este sistema operativo. O sea, por ese lado, obviamente no hay problema. Incluso buenísimo que lo pregunten porque uno muchas veces escucha por ahí usuarios que dicen, no, uso Linux y no necesito solución de seguridad. Bueno, la verdad es que sí, también se ven amenazas, de nuevo, más pocas, pero se ven también. Y de ahí también el hecho de que desde C tengamos esas soluciones de seguridad para proteger este tipo de sistemas operativos también. Perfecto. Y bueno, así cerramos el listado de consultas del día de hoy. Obviamente, invitar al público a que si les quedó alguna duda se comuniquen con nosotros. Tienen allí el mail de Germán Faletti, los puede asistir en lo que deseen. Y bueno, a ustedes, Julián y Camilo, agradecerles muchísimo. La verdad que estamos recibiendo un montón de mensajes de agradecimiento por parte del público, de la audiencia, así que realmente muy, muy satisfactoria la charla de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Belén, Nair, y bueno, a todos los que se conectaron también, muchas gracias por habernos dedicado este rato para hablar de estos temas de seguridad que son bastante importantes. Muchas Muchas gracias y hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima, claro que sí, nos estamos hablando. Bien, el resto agradecerles también porque ustedes dejaron seguramente de hacer cosas en esta tarde fría y lluviosa, al menos aquí en Rosario, para sumarse a esta capacitación junto con ESET. Así que bueno, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado, que hayan sido tan participativos también, porque realmente nos brindaron un montón de consultas que seguramente sirvió para aclarar muchas dudas que tenían pendientes. Así que bueno, felicidades de nuestra parte por eso. Y bueno, agradecerles e invitarlos a las próximas capacitaciones. Recuerden conectarse a www.capacitacionesair.com.ar para ver cuáles son las próximas propuestas que tenemos y también para ver las grabaciones de las capacitaciones anteriores. Eso por un lado. Y por último, pedirles un favor muy importante para nosotros, que completen la encuesta que se va a disparar una vez que cerremos la capacitación, porque nos va a ayudar para armar las próximas capacitaciones, la próxima agenda, las fechas que vienen. Así que bueno, les agradecemos por eso por adelantado. Mi nombre es Belén Albornoz, en nombre de Toda Air Computers les digo gracias y hasta la próxima.